Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Muy buen día a todos y bienvenidos a nuestro programa En Contexto, donde hoy tenemos el gusto de hablar de un estudio que se presentó recientemente en la plenaria de ASCO y que se publicó en el New England Journal of Medicine. Se trata del estudio Laura. Es un estudio con osimertinib, por lo que estaremos ahora hablando de terapias dirigidas para EGFR, pero algo que es innovador porque toca en etapa 3. Habíamos conocido a osimertinib en etapa avanzada y también habíamos hablado en etapa temprana, pero ahora estamos hablando de pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, no resecable, con resultados que son importantes de platicar, por lo que se vuelve en la actualidad un nuevo estándar de tratamiento en esta población. Pero, pues, como en todos los programas, antes que nada vamos a poner en contexto dónde estamos parados actualmente en la enfermedad localmente avanzada y cuál es el tratamiento actual, y posteriormente hablaremos de este estudio. Y bueno, para mí la verdad es que es un honor y un gusto invitar al doctor Luis Raez. Luis es médico de origen peruano, pero que actualmente radica en Miami, donde es director médico del Memorial Cancer Institute, es codirector del Centro de Cáncer de Florida, que es considerado un centro de excelencia, profesor del programa de medicina de la Universidad de Florida y es director también del programa de oncología torácica, presidente previo de FLASCO, y que ha participado en varios ensayos clínicos con terapias dirigidas e inmunoterapias. Y es un gusto que nos acompañen, mi estimado Luis. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un gusto estar acá compartiendo estas buenas noticias que hemos recibido para nuestros pacientes. Sí, pues son buenas noticias, y a mí lo que me gustaría empezar es, para poner en contexto a la audiencia, es un poco acerca de lo que consideramos no resecable en etapa 3. Realmente, ¿qué es el foco de esta plática? Porque antes no se hablaba mucho de qué es operable y qué es no operable en etapa 3. Parecía que estaba muy claro, pero en los últimos 2 años y medio, que la neoadyuvancia en pacientes operables logró posicionarse de forma muy importante, por lo que se logra con respuestas patológicas completas, etcétera, empezamos a darnos cuenta que esa resecabilidad era muy variable dependiendo a veces del centro, ¿no? De los diferentes centros, ¿no? Por decir algo, los pacientes a veces con multiestación, que eran no operables, algunos centros los operan, enfermedades voluminosas, los operan, algunos T4 con cierta invasión se operan en algunos centros, y en otros se consideran como no resecables. Entonces, eso hace que la etapa 3 sea compleja de entender. Cuando vemos esos estudios, pero es que luego no queda muy claro y vamos haciendo una etapa 3, a veces me da la impresión que es un poco artesanal. Entonces, yo me gustaría preguntarte primero, Luis, ¿tú cómo entiendes la etapa 3 y qué pacientes son los que se consideran, o que tú consideras más bien que son los que son no operables y se benefician de un tratamiento con quimiorradioterapia de entrada? Bueno, como acabas de decir, es muy variable, y la razón que es variable es que es en la palabra resecable, ¿no? Yo creo que un cirujano, si tú le pides que saque el tumor, lo va a sacar. O sea, siempre se pueden sacar los tumores. El problema es si el paciente se va a beneficiar o no de esa intervención. Entonces, nosotros en principio hablamos de resecabilidad en la cirugía porque pensamos que lo básico es resecar el tumor y tener un margen de seguridad alrededor del tumor. Entonces, ese es el principio más básico de resecabilidad. Tenemos que sacar el tumor completo y tener un margen quirúrgico alrededor, porque si el tumor ya ha infiltrado ese margen, de nada va a valer la cirugía. Entonces, por eso siempre hay que resecar el tumor y tener un margen. El problema en el mediastino, como todos se dan cuenta, es que esos márgenes son
muy difíciles de obtener, sobre todo, por ejemplo, los tumores T4 están invadiendo el mediastino. Entonces, que si nosotros sacamos el tumor, ¿qué margen va a haber ahí, no? Entonces, por eso decimos que, por ejemplo, los tumores T4 que invaden el mediastino, el paciente, así se pueda sacar, no se va a beneficiar. Entonces, ahí decimos que son no operables, no deberíamos sacarlo, ¿no? Más que no se puedan sacar es que no deberíamos sacarlo, porque siempre vas a encontrar a alguien que los quiera sacar. Otro grupo, por ejemplo, son por ejemplo, los que tienen ganglios al otro lado, ¿no? Usted tiene un tumor en el lado derecho y tiene un ganglio paraórtico izquierdo o un ganglio paratraqueal izquierdo, o sea, al otro lado. Esos son los tumores que llamamos N3. O sea, esos tumores de repente se pueden sacar, pero el problema es que ya los consideramos que no hay un beneficio en sacar, porque ha metastasizado de un lado del pulmón al otro. Y el otro grupo, pues que usualmente no queremos sacar, son los que tienen el compromiso mediastinal, los ganglios mediastinales N2 múltiples. Porque al final uno puede sacar esos ganglios como quien arranca manzanas de un árbol, pero al final no hay márgenes quirúrgicos. Entonces hay una gran cantidad de enfermedad residual que va a quedar, ya sea macroscópica o microscópica. Entonces, en principio, cuando hay muchas estaciones de N2, consideramos que estos pacientes no deberían resecarse, ¿no? Entonces, estos grupos de pacientes son los que le decimos pacientes que no consideramos que hay un beneficio operarlos y le damos pues la terapia no resecable para ellos, ¿no? Que es ahora el estándar of care es, como dijiste, desde el año 2017, que se publicó en el New England Journal of Medicine, el protocolo del estudio pacífico, ¿no? Sí, y entonces, Luis, esto es interesante porque estamos acostumbrados a hacer multidisciplina en todas las etapas de cáncer de pulmón, pero aquí, digamos, el que debe de definir resecable, digo, en mi centro, la verdad es que yo tengo muchos expertos, pero el cirujano generalmente es el que define. Ahora, no todos los cirujanos coinciden a lo mejor en esta parte de lo que tú comentas, que se hace muy pertinente recalcar, ¿no? El margen de seguridad, porque a veces dicen que pueden lograr un R0, pero la cuestión es que hay un riesgo altísimo de micrometástasis en esos pacientes, multiestaciones, etcétera. Entonces, una pregunta sería, digo, que se me ocurre es, ¿quién es el que define generalmente, o debería definir la resecabilidad? Digo, porque sé que lo hacemos, estas discusiones deberían de hacerse multidisciplinares, pero dentro del grupo, ¿quién es el experto? Y pues bueno, si deberíamos de considerar esta parte que tú me comentas, o sea, porque muchos dicen es que yo puedo operarlo y quitarlo completo, así como me dijiste tú exactamente, y pueden lograr, según ellos, un R0, pero la posibilidad de micrometástasis es muy alta. Entonces, ¿tenemos definido bien esos grupos? Sí, pues yo creo que tradicionalmente es el cirujano el que dice que si se va a operar o no, pero estos pacientes de estadio 3 son los pacientes perfectos para presentar en la conferencia semanal, ¿no? Decimos en inglés el tumor board semanal que hacemos nosotros de cáncer de pulmón, porque hoy en día, ahora que estamos dando quimioterapia antes de la cirugía, ya tenemos los oncólogos médicos un rol más grande, porque ahora ya le podemos decir al cirujano, oye, este paciente de repente todavía es resecable, déjanos darle inmunoterapia y de repente lo volvemos a discutir después de 3 ciclos de inmunoterapia con quimo. Entonces, yo creo que el rol tradicional es el del cirujano, el que decide si se opera o no, pero hay un rol más grande ahora del oncólogo médico que va a opinar si el paciente califica para inmunoterapia o no, y de repente hay un chance de que el paciente haga quimioterapia con inmunoterapia y de repente se pueda resecar más fácilmente así, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo. Y fíjate que, bueno, actualmente, digo, para comentarle a la audiencia, el estudio Pacific, después de la quimioradioterapia, se agregó durvalumab durante un año y se convirtió en estándar de tratamiento por varias razones. Una es que la mediana de sobrevida fue 18.4 meses superior versus la de placebo, y la sobrevida de 5 años fue 9.5% superior, de 33.4 versus 42.9%. Entonces, la cuestión es que estamos acostumbrados a ver la etapa 3, según lo que tengo entendido, es como una enfermedad. Y ahorita lo comento porque luego vamos a ir al diseño del estudio,
pero como una enfermedad que tiene un potencial curativo con la quimio-radio. Pero aquí la cuestión es que agregar durvalumab durante un año, aunque en el grueso de pacientes fue muy bueno, pues la verdad es que en EGFR hay como que algunas situaciones y consideraciones que tenemos que tener. ¿Tú qué piensas de los pacientes que tienen EGFR y su beneficio en relación a la inmunoterapia? Sí, pues nosotros en el Pacífico enrolaron pacientes con EGFR, enrolaron pacientes con la fusión ALK, pero mientras el estudio Pacífico se desarrollaba, y ya teníamos suficiente información de los pacientes con estadio metastático, de que probablemente no se estaban beneficiando, si tenían la mutación de EGFR o ALK, no se estaban beneficiando de la inmunoterapia. Entonces, el estudio Pacífico igual terminó, el resultado se publicó, pero teníamos una sospecha grande que el beneficio de Pacífico, que ya mencionaste, no aplicaba para los pacientes con EGFR. Entonces, empezamos a hacer revisiones retrospectivas, ¿no?, de pacientes EGFR tratados con inmunoterapia, y en el mismo Pacífico se hizo una revisión retrospectiva de los pacientes y se veía que el beneficio no era el beneficio promedio, o que de repente no había un beneficio, ¿no? Y eso como que esa voz empezó a crecer en los últimos 3 a 4 años. Si ustedes se acuerdan, el estudio que se presentó el año pasado, el 789, mostraba precisamente lo mismo, ¿no? Que los pacientes FGR no se beneficiaban de inmunoterapia. Bueno, eso era en estadio 4, pero daba más evidencia que un paciente FGR no debería recibir inmunoterapia. Entonces, yo creo que en el último año o 2 años, la mayoría de nosotros ya no daban inmunoterapia, en este caso durvalumab, para un paciente de estadio 3 no resecable, que se le daba quimo y radiación. Si el paciente era FR, no le dábamos inmunoterapia, pero necesitábamos una publicación científica que nos dé el background, la autoridad, ¿no? Porque hasta estos últimos 2 años ha sido simplemente una opinión de expertos, y como tú sabes, la medicina moderna no puede ser de opinión de expertos. La medicina moderna es una medicina de guías, de lo que se en inglés pathways, basado en evidencia científica, pero hasta que este estudio de Laura se presentó en ASCO hace 3 semanas, no teníamos la evidencia científica que nos daba la autoridad para decir que estos pacientes EGFR no se iban a beneficiar del durvalumab y no deberíamos darles durvalumab. De otro lado, el otro problema también era que si un paciente de estos que no es resecable le das la quimioterapia y radiación, solo curamos al 20%. Entonces también era bien frustrante, porque los pacientes te podían decir, bueno, no me van a dar ustedes los osimertinib, pero ¿qué me van a dar? Porque acá yo veo en el internet y la cura es 20%. Por eso es que en la antigüedad, hace 10, 15 años, a todo el mundo le tratábamos de meter un poco más de quimioterapia, a ver si eso podía aumentar la sobrevida o disminuir la recurrencia. Y vimos pues que no ganábamos nada, nomás quimioterapia, ¿no? Entonces, por eso este estudio, Laura ha presentado en ASCO, es muy importante. Necesitábamos la evidencia científica para poder ahora sí decir con autoridad que los pacientes con EGFR no se benefician de inmunoterapia después de la quimio y la radiación, sino que estos pacientes tienen que ir a osimertinib, ¿no? Sí, no, y creo que tienes toda la razón. Había mucha evidencia, como dices tú, en etapa avanzada, de que cada vez nos íbamos decepcionando del rol que pensamos que podía llegar a jugar la inmuno en un paciente EGFR, y nos hemos dado cuenta por varios estudios que pues no funciona, ¿no? Y son muchas cosas que tienen los EGFR, son no fumadores, baja carga mutacional tumoral, tumores que se consideran fríos, muchos factores que hacen que el EGFR no sea como ideal, y que había sido, como esto en el 789, pues un resultado ya muy contundente de un fase 3 posterior a osimertinib, ¿no? Entonces, que la inmuno no te aporta nada versus o sea, la inmunoquimio versus la quimio sola. Entonces, y entonces el rol de la inmuno, la verdad es que cada vez lo íbamos relegando todos en EGFR, pero entonces ahí viene este estudio. ¿Tú cómo ves el diseño del estudio, Luis?
Bueno, a mí me parece que el diseño está bueno porque es exactamente responde a la pregunta que queríamos, ¿no? Después de dar a los pacientes quimioterapia y radiación, se le dio por un lado a un grupo placebo y a otro grupo se le dio cimertinib. Como ya teníamos la sospecha que de repente cimertinib iba a ser mejor, pues yo creo que esa fue la razón que la randomización fue 2-1, o sea, más pacientes se dio cimertinib y menos pacientes se les dio placebo. Terminó siendo algo así como 140 contra 70, porque ya creo que queríamos beneficiar a más pacientes. Y también la otra cosa buena es que se le permitió a los pacientes que estaban en placebo, cuando habían progresado, pasar a osimertinib. De esa forma, yo sé que las estadísticas se hacen más difíciles, pero también eso es ético y moralmente correcto porque tenemos pues que proteger a los pacientes, ¿no? Entonces, a mí nunca me gusta estos estudios con placebo, pero por lo menos hay que dar al paciente la oportunidad de que una vez que progrese, pasarlo a la medicina que suponemos es la mejor, y en este caso es invertinib, ¿no? Yo veo algunos puntos ahí como interesantes. Por ejemplo, ahorita digo, lo voy a comentar. Sé que ya lo platicamos ahorita, justamente lo de la inmunoterapia y el Durva y todo esto, el potencial que podría tener en EGFR, que es malo. Pero en esa época, cuando se diseña este estudio, como dices tú, no lo sabíamos. Entonces, ellos hacen un diseño de estudio que ahorita ya de forma retrospectiva fue afortunado, porque no le dieron la toxicidad de la inmuno a una persona que no iba a funcionar. Pero en el momento cuando diseñaron el estudio, la verdad es que no lo sabíamos. Entonces el estándar era Pacific, ya que se acaba de publicar el Pacific y todo. ¿Tú ves, tendrías algún miramiento en esa parte ética de cuando se diseñó? Obviamente yo ahorita viendo en retrospectiva, pues fue un éxito, no creo que fue muy bueno, pero en ese momento ¿tú cómo lo considerarías? No, lo bueno, no, en ese momento, eso sí, hace varios años, ¿no? Y hace varios años no sabíamos que el EGFR, que otros pacientes no se beneficiaban de la inmunoterapia. Entonces, no había mucho que discutir, ¿no? Hoy en día sí es cierto que con muchas de estas drogas nuevas, apenas hacemos el fase 1, fase 2, ya sabemos que estas drogas nuevas son tremendamente buenas. Entonces ya es más difícil diseñar estudios randomizados porque ya pues no es muy ético poner a pacientes en placebo o en quimioterapia cuando sabemos que la droga nueva es mejor, ¿no? Sí, y hay algo que también es interesante, o sea, hasta conceptualmente. Mira, normalmente, como decíamos, el etapa 3 tiene un potencial curativo, inclusive si le damos quimio-radio, como comentaba, esto es un 20% que no han progresado a 5 años, yo pensaría que es el grupo de los que se curaron, a lo mejor, de una enfermedad localmente avanzada, pero aquí nos dicen que los pacientes que tienen EGFR, vamos a darle osimertinib para siempre, pues es hasta progresión. Entonces, pareciera que nos están diciendo que esa enfermedad no tiene un potencial curativo. O que la quimio, inclusive nos puede estar cuestionando si la quimio radio es eficaz en este grupo. ¿Tú cómo ves esa parte de dar osimertinib? ¿Cómo lo podríamos entender todos? De dar osimertinib hasta progresión, cuando hay un potencial, digo, de un 20%, que curiosamente te vas a ver los resultados, que no se muestra como tal en el grupo placebo, pero que normalmente en la historia sí es como un 20% que se controla. El dar osimertinib hasta progresión, ¿tú cómo lo ves? Bueno, o sea, hay que partir del hecho, como dijimos al comienzo, estos pacientes que generalmente son estadio 3B, si ustedes ven la gráfica histórica de cura con la quimioterapia y radiación, solo se cura del 15 al 20% de pacientes. Entonces, dándole la quimioterapia y radiación, hay un 80-85% de chance que el paciente no se va a curar. Entonces, también, cuando un paciente no es resecable, es prácticamente incurable. Entonces, no me parece mal por eso que darle los osimertinib hasta que progresen, porque hay un chance grande de que no se van a curar. Nosotros no tenemos el número final todavía de sobrevida con osimertinib, pero yo te puedo asegurar que no estamos curando ni al 80 ni al 70% de los pacientes, lamentablemente. Todavía nos falta mucho. Entonces, por eso me parece bien que lo den para siempre. Y la otra cosa que tengo que recordar a la audiencia es que tristemente para siempre en cáncer de pulmón es muy poco tiempo.
O sea, aquí no estamos hablando de que el paciente va a tomar osimertinib por 10 o 20 años. Los pacientes con cáncer de pulmón no sobreviven tanto. Para siempre significa que estos pacientes van a tomar osimertinib por 2 o 3 años nada más. Entonces, eso también es interesante cuando la palabra de repente está mal usada, porque si tienes un paciente de 50 años y el paciente le estás diciendo vas a tomar para siempre, el paciente está imaginando que va a tomar por 30 años, pero en realidad no van a ser 30 años, van a ser lamentablemente 3 años más, porque en la realidad los pacientes progresan y como hemos dicho, el pronóstico de este estadio es terrible. Así que por eso no me parece, yo te he apuesto cuando el estudio termine, que el para siempre se va a convertir simplemente en, quién sabe, lo que te decía, 12 meses, 20 meses. Te doy un ejemplo. En Flaura 2, estadio 4, EGFR, ¿ya? Le dimos quimo y osimertinib. Y decidimos que la quimo, el Pemetrexed, iba a ir con osimertinib hasta progresión. Pues uno diría, uy, pero usted va a meter quimo a los pacientes por 1, 2 o 3 años. Viste que el promedio es que los pacientes solo recibieron 7 quimos. Solo 7 quimos. No fue ni un año, no fueron ni 2 años, ni 3 años. Solo 7 quimos. Entonces, esa es la realidad. Yo no creo que van a ser 7 meses aquí, pero yo te apuesto que cuando salga el resultado final, el para siempre va a ser en promedio probablemente un par de años, ¿no? Ahorita que tocas el Flaura 2, es algo que pasó y que me llamó mucho la atención. El desenlace, buenamente, de este estudio, como de todos los TKIs, creo que es un desenlace bueno, que es la PFS, ¿no? La mediana en sobrevida libre de progresión. Pero que es el desenlace principal para el que se hacen los cálculos de muestra, todo el análisis estadístico y todo va encaminado acá. Cuando sale el Flaura 2, nos dicen, sí, salió el principal, salió importante, pero sobre vida global no. Este estudio, como tú comentas, permite el entrecruzamiento de brazos. Todos los que cuando progresen se hace destapa a ver qué recibieron, si placebo o osimertinib. Entonces los del grupo placebo podrían recibir osimertinib, se les da de forma mandatoria. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que se diluya el beneficio en sobrevida global. ¿Tú crees que sea importante realmente el desenlace? Porque muchos médicos lo siguen pidiendo, a pesar de que todo el cálculo que se hizo fue hacia PFS. Pero ¿tú crees que el que sea un desenlace secundario impacte si no sale positivo? Yo creo que no, porque en este caso es demasiado evidente el beneficio. O sea, si ustedes se ponen a pensar en la progresión libre de enfermedad con el placebo, o sea, es simplemente 5.6 meses, mientras que con los osimertinib es 39 meses. O sea, es una diferencia tremenda. Entonces, probablemente, a pesar que ha habido el crossover, ¿no? Yo creo que va a haber un beneficio en la sobrevida con el osimertinib, eh, pero como te digo, basado en la progresión libre de enfermedad, yo creo que no, ya el paciente se está beneficiando tremendamente, postergando la recurrencia de su cáncer, que yo no tengo ninguna duda que deberíamos usarlo, ¿sabes? Sí, y una pregunta también de la parte del diseño. Aquí en este diseño de estudio se hace algo muy interesante que es dar seguimiento cada 8 semanas con resonancia magnética a cerebro. Y después de la semana 48 se hace cada 12 semanas. Pero realmente no estamos acostumbrados en etapa 3, de hecho, ni en etapa 4, dar un seguimiento a cerebro. Aquí se hace por la consideración de que tienes uno de los desenlaces secundarios era la PFS en sistema nervioso central, pero ¿tú qué piensas en relación a seguir estos pacientes con resonancia en cerebro? En la Sí, pues práctica. aumenta bastante los costos, pero tiene sentido, por lo que te digo, o sea, a veces tú ves estos pacientes y estás pensando que son curables porque son estadio 3, pero en la realidad, como acabamos de discutir hace un rato, el 80% no va a sobrevivir, entonces realmente no son curables, son muy pocos los curables, y como tú sabes que el 80% va a fallar, tiene sentido pues hacerle resonancia en cerebro para encontrar quién es el 80%. Ahora, ese 80% va a mejorar, vamos a curar a muchos de ellos, espero, gracias a los cimertinib, pero eh, hay un chance muy grande de falla, entonces por eso no me parece tan mal estar haciendo el chequeo del cerebro, porque en cáncer de pulmón
hay una incidencia pues muy grande de metástasis cerebrales. Es uno de los sitios más comunes para donde uno puede fallar, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo. Y en relación al diseño, a las características basales de los pacientes, algo que te haya llamado la atención, Luis. Bueno, aparte que se randomizó de 2 a 1, había bastante gente que no era fumadora, obviamente, porque eran IGFR positivos los pacientes. Eh, y también hubo bueno que pusieran los dos tipos de mutación, ¿no? El exón 19, el exón 21. Aparentemente en el mundo todavía hay gente que hace radiación y quimioterapia secuencial, que no es óptimo, pero lo hacen y lo bueno fue que trataron de balancearlo en los dos grupos para que alguien no diga que al final no ganó el grupo que le hizo la concomitante y esa es la razón. Pero en general, digo, los grupos estaban bien balanceados y no había mucho que criticar. La edad, el sexo, el porcentaje de hombres y mujeres. Acá había más mujeres en el estudio porque de GFR generalmente, pues mujeres no fumadoras es la población más común, ¿no? Llama la atención también el estadio que se encuentran los pacientes, prácticamente los que son 3A y 3B son los grupos más numerosos, donde ahorita podría haber algo de controversia porque son aquellos que sabemos que podrían ser algunos de ellos operables. Obviamente aquí estamos hablando de lo que compite, que sería a lo mejor los resultados que van a venir en un futuro del Nevadaura, ¿no? Con adyuvancia con osimertinib. Pero aquí también ha sido controversial, ¿no? Cuando vemos otros estudios como son el NADIM-2, el 77T, que seleccionan pacientes inclusive que parecieran no operables como los multiestación, casi en un 32% en el NADIM-2, y que se pueden convertir a algo que es no operable, operable. ¿Tú cómo ves esto, sobre todo a futuro, y pensando que los estadios 3C son los que realmente queda claro que esos no son operables de entrada? ¿Tú qué piensas, Luis? Bueno, yo pienso que hoy en día, pues, la respuesta perfecta es que todos estos pacientes, sobre todo los estadios 3, tienen que ir no sé cómo le llaman ustedes, lo hacemos tumor board, ¿no? A la reunión semanal de multidisciplinaria Sí, igual. para poder discutir con los cirujanos cuál es la mejor aproximación. Entonces, históricamente, antes decíamos, si usted no es resecable, va para Pacífico, el protocolo Pacífico, o si usted es resecable, le hacemos quimoinmuno. Porque acuérdate, para todos los estudios de quimoinmuno, casi todos los que hemos hecho, supuestamente eso eran para pacientes resecables. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Los estudios de quimoinmuno que hicimos se diseñaron para pacientes resecables. Entonces, ahora que hemos tenido tanto éxito de estos estudios, como tú acabas de mencionar, en más de un estudio, como el NADIM, metieron gente que parecía que no era resecable, pero al final supongo que el cirujano dijo, no, yo lo reseco y que entra al estudio. Pero hoy en día, y ya viene la pregunta válida de, ¿pero qué pasaría? O sea, usted sabe, muy poca gente califica para cirugía en cáncer de pulmón, porque viene muy tarde. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a usar la quimoinmunoterapia en pacientes que de repente podríamos hacerlos resecables, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene una estación múltiple N2, de repente tiene tres estaciones N2, y que normalmente diríamos, no, ese no se puede sacar porque tiene 3 estaciones. Hoy en día, de repente, basado en todo el éxito de la inmunoterapia, alguien diría, pero oye, démosle quimoinmuno, vamos a limpiar todos esos ganglios, vamos a conseguir una respuesta completa de repente, y el paciente se puede operar, ¿ya? Yo no estoy ahorita en favor de eso porque hay que demostrarlo científicamente y hay estudios para eso, pero esa es la controversia que viene. Entonces, en otras palabras, yo creo que con el éxito de la quimioterapia e inmunoterapia, estamos quitándole pacientes a Pacífico porque me parece que ahora hay más interés de tratar de dar quimoinmuno y tratar de operar a todos los que se puedan y no dar pues la aproximación de Pacífico. Ahora, en el caso de los EGFR, es todavía más interesante, por lo que has dicho, ¿no? Que tenemos el estudio Neo-Adaura. ¿Por qué no darles a estos pacientes con EGFR de repente los osimertinib desde el comienzo y hacer la cirugía después? Entonces,
hay muchas más opciones para ellos. Sí, no, es que es interesantísimo lo que dices porque creo que sí, el futuro está muy móvil. Ahorita vamos a comentar los resultados que son impresionantes, pero sí hay que tomar en cuenta que se nos viene un futuro muy cercano de resultados súper interesantes también en esta población, ¿no? Y que estamos buscando hacer algo que a lo mejor, pues como en este contexto ahorita lo que platicábamos, ¿no? De que sí es una enfermedad que se tiene que dar pues como si fuera una enfermedad avanzada, la posibilidad de cura es baja, y si se logra lo que veamos en el Nadabra, incrementar la cura de pacientes, particularmente aquellos que ven, porque ahí meten 3A y 3B, o sea, pacientes que podrían ser también inclusive multiestación seguro y cosas que son basados en la respuesta tan buenos, Imertinib, tener resultados muy buenos, pero eso ya, digamos, como futureándole, pero así, Luis, coméntanos los resultados para que podamos dimensionar qué es lo que pasó ahorita en la plenaria. Sí, pues como mencionamos brevemente, el grupo fueron como 140 pacientes que se les dio después de la quimio y radiación osimertinib y 70 pacientes más o menos que se les dio placebo. Y la progresión libre de la enfermedad para el grupo de placebo fue solamente de 5.6 meses, o sea, casi 6 meses nada más. Mientras que la progresión libre de enfermedad para el grupo que tomó osimertinib fue 39.1 meses. Si ven el HR, el hazard ratio, es 0.16, quiere decir que el beneficio es 84%, que para cáncer de pulmón pues es increíble, o sea, muy pocos estudios nuestros se ve un hazard ratio tan bajo, o sea, y un beneficio tan grande. Por eso es algo muy, muy, muy impresionante para nosotros. Y ese beneficio se veía en todos los subgrupos, ¿no? Que tú me preguntaste hace un rato acerca de la demografía del estudio. Ese beneficio se veía en hombres, se veía en mujeres, se veía en hombres, gente mayor, gente menor, gente que fumaba, gente que no fumaba, y el beneficio se veía incluso en los que supuestamente en este estudio son estadios 3A, 3B y 3C. Tú ya comentaste que no sabemos por qué le llaman 3A si debían ser resecables. El beneficio también se veía, así seas exon 19, exon 21. Acá había un grupo de pacientes de China y pacientes que no eran de China. Entonces, en resumen, el beneficio iba para todos. Entonces, por eso es un estudio muy fuerte, no deja mucha duda de que haya nada controversial. Bueno, y la respuesta objetiva pues fue como 57% para los de osimertinib, 33% para los de placebo, pero al final el disease control rate era 89% para osimertinib y 79% para placebo. Esto no es tan interesante porque, como usted sabe, en cáncer de pulmón los tumores no necesariamente se desaparecen como los linfomas. Entonces nosotros siempre la respuesta radiográfica no es el objetivo para nosotros. Entonces, el objetivo casi siempre es la progresión libre de enfermedad o la sobrevida, ¿no? Oye, Luis, y una pregunta, porque esta PFS, o sea, es impresionante, la verdad es que es muy buen resultado. El hazard, digo, es impresionante, pero a mí me da la impresión de que el grupo placebo se desempeña un poco inferior a lo que debería de desempeñarse. No sé si es por el eje FR, que sea un subgrupo diferente de más mal pronóstico, o si también hay una situación que quería ver tú qué piensas, porque yo tuve la suerte de participar en el Pacific 2 y en el Pacific 5, y no nos pedían que hiciéramos PET-CT. Yo la verdad es que lo pedí para poder estar seguro de la situación de mis pacientes, y prácticamente mis pacientes que yo medía con tomografía que parecían etapa 3, al hacer el PET, el 50% de mi población se cayó y era etapa 4. En este estudio estuve buscando intencionadamente si se les había hecho PET al diagnóstico, y no se lo piden. Yo ahorita que cuando veo el grupo placebo, la caída que se ve en el grupo placebo, yo no sé si esa caída pudiera reflejar que hay un estadiaje diferente, o sea, no veo ese 20% que se ve a lo mejor en el Pacific sin progresar bueno, aquí es menos tiempo, aquí tenemos prácticamente una madurez del 58%, y lo que nos da de información es prácticamente a 2 años, y a 2 años por el comité independiente es un 13%.
Entonces, yo no sé si tú creas que pudiera haber algunos países que realmente no eran 3, se manejaron como 3 y eran 4, o por qué el placebo se desempeñó así, o si es cuestión nada más de que esta es una población diferente. Bueno, yo estoy de acuerdo con le estás diciendo en la pregunta de que el grupo este de control que se le dio quimio y radiación, como dice en inglés, underperform, ¿no? Porque tuvo unos resultados inferiores a lo que históricamente se considera. Y es difícil de entender por qué. Yo creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo que algo que se le podía criticar al estudio es que no se hicieron PET scans. Los PET scans hubieran ayudado a identificar cuáles de estos pacientes de repente no son, como tú dices, estadio 3, sino son 4, y esa es la razón por la que les fue tan mal, ¿no? Que no se beneficiaron tanto como esperábamos con la quimioterapia y la radiación, pues que es el tratamiento estándar que hacemos hace varios años, como mencionaba al comienzo, con Pacífico, ¿no? Yo creo que esa es la principal razón de que no hayamos conseguido los números. Ahora, igual el beneficio de osimertinib de los 38 meses o 39 meses, nunca lo hemos alcanzado con quimioterapia y radiación convencional. Así que claro, este estudio podría ser mejor si hubiéramos hecho PET scans, porque hubiéramos podido sacar a todos los que son estadio 4, pero probablemente no hubiera cambiado nuestra impresión del estudio, de que el estudio muestra gracias a los cibertinib, pues se ve una mejora tremenda en la progresión libre de enfermedad, ¿no? Comparado con los controles históricos, ¿no? Sí, sí, y algo que ellos nos presentan también en el abstract, bueno, nos presentan estos sitios de progresión al tratamiento, ¿no? ¿Tú cómo viste particularmente lo que se ve en cerebro? Tú dices para los sitios de progresión. Sitios de progresión, exactamente. Claro, bueno, era de esperarse que si vamos a dar este osimertinib va a proteger el cerebro, entonces por eso cuando se ve los sitios de falla, el grupo de placebo pues tiene 29 fallas en el cerebro, 29%, comparado con 8% de los osimertinib, ¿no? Entonces, era algo más o menos de esperarse porque los osimertinib entra al cerebro y normalmente protege el cerebro porque puede funcionar ahí, ¿no? Sí, y, y bueno, también nos dan un poco del análisis, aunque tiene una madurez del 20% del análisis de sobriedad global. Aquí, digo, todavía falta, obviamente es un análisis que está muy inmaduro, pero creo que la pregunta que nos van a empezar a hacer en todos los foros es en relación a qué pensamos en aquellos pacientes que progresan a osimertinib en este contexto. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Dar mariposa 2, dar quimio con o sin antiangiogénico? ¿Tú qué le ofreces normalmente a los pacientes? Bueno, ahí ya es el manejo de un paciente ya en GFR como osimertinib, ¿no? Hoy en día, para los pacientes con estadio 4, siguiendo la información de Flaura 2, nosotros damos osimertinib con quimioterapia, porque tú recuerda que la progresión libre de enfermedad aumenta casi en 8 o 9 meses gracias a añadir la quimioterapia. Bueno, normalmente eso hacemos como estándar. Eh, si hay alguna razón por la que el paciente no pueda tomar la quimioterapia con osimertinib, si le damos pues el osimertinib solo. Por ejemplo, aquí en Florida tenemos muchísima población que le decimos en inglés senior, ¿no? O sea, gente que tiene 80 años, 85, 89, que probablemente haciendo el beneficio entre los efectos secundarios y la quimo, podemos darles un chance de repente de darle los osimertinib solo, pero todos los demás le damos, basado en Flora 2, le damos los osimertinib con quimioterapia. Ahora, ustedes saben que amivantamab, ya el estudio mariposa se presentó, ya sabemos que amivantamab y la certinib, esta combinación es superior a osimertinib y está esperando la aprobación del FDA. Y ya eh, no sé cuándo va a ser esto, creo que no es público, pero ya lleva un tiempo esperando, así que no me sorprendería que en los siguientes 3 4 meses se apruebe. De ser así, tenemos una tercera opción, que es esta, darle la amivantamab con la certinib para los pacientes con EGFR. Sí, y bueno, son como opciones, digo, también,
algo interesante es que esto puede ser un parteaguas de cómo se va a manejar en un futuro. Digo, con todos los cambios que platicamos, que si se va a acabar siendo Neodaura, o se va a hacer Laura, o se va a hacer qué, se va a hacer. Pero este puede ser un parteaguas no nada más para EGFR, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro también para, por ejemplo, ALK, ROS, que son más difíciles de reclutar en etapa 3, pero que esto nos abre un concepto, ¿no? ¿Tú qué piensas del futuro en otras mutaciones? Bueno, o sea, partiendo del hecho, de nuevo, que con quimo y radiación solo curamos al 20% de estos pacientes, yo creo que si tienes un paciente que tiene ALK o alguna de estas aberraciones genéticas, es muy triste que le digas después de la quimio y radiación, ¿sabes qué? No hay prueba de que te beneficie darte una pastilla y te voy a dejar ahí esperando que falles, ¿no? Entonces, yo creo que no. Yo creo que la necesidad es grande, es demasiado grande, y que extrapolando los resultados de Laura, y más que extrapolando los resultados de Laura, volviendo al hecho que el 80% de esta gente no se va a curar, me parece que sí justifica darles terapia para LK, terapia para ROS. De repente la terapia que es más difícil de aceptar es la BRAF, el BRAF B600, porque como ustedes saben, las pastillas son un poquito tóxicas, causan fiebre, entonces hay gente que diría, pero bueno, esta es una terapia tóxica, mejor yo prefiero esperar a progresar y ahí me la da, ¿no? Pero los otros pacientes, yo creo que es muy difícil, como te dices, esperar que se haga un estudio para cada razón genética. Yo creo que muchos de nosotros estamos inclinados a tratar a estos pacientes porque tenemos la tecnología, tenemos las pastillas y sabemos manejar la toxicidad y no les vamos a arruinar la calidad de vida a los pacientes, ¿no? Sí, pues este es el estudio Laura y muchas gracias, mi querido Luis. Un gusto ver que te has dado el tiempo para compartir con nosotros y pues obviamente me gustaría saber si hay algo que quieras agregar acerca de todo esto que hemos estado platicando de Laura. Bueno, lo importante es que encontrar a los pacientes, ¿no? O sea, tú sabes que hasta hace poco el estándar no era testear pacientes con estadio 1, ni 2, ni 3. Pero hoy en día, si queremos que los pacientes se beneficien después de la cirugía de los osimertinib o de la alectinib, tenemos que testear a estos pacientes que tienen estadio inicial 1, 2 y 3. Y ahora, pues, con esto de Laura, pacientes 3B, o más que nunca tenemos que también testear a estos pacientes. Entonces, en resumen, tenemos que ya testear a todos, pues, porque si son pacientes que van para cirugía, hay que buscarles el EGFR y el ALK. Si son pacientes que van para chemoradiation porque no se pueden resecar, se pueden beneficiar de esta información de Laura. Entonces, yo creo que una conclusión lógica de esto es tenemos que testear a los pacientes, porque estos beneficios que estamos discutiendo hoy en día no se van a dar si no identificamos a los pacientes que van a tener este beneficio. Sí, completamente de acuerdo. Y muchas gracias nuevamente, Luis, el doctor Luis Raez de Miami. Y muchas gracias a Link por el apoyo. Esto fue En Contexto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.